Es muy fácil imaginarse la escena del Evangelio de hoy, pues Jesús en pleno sábado es invitado por un jefe de los fariseos, de la alta sociedad. Se creían y hacían sentir que eran de la alta sociedad, de esos privilegiados. Y ahí, en esa comida, ese banquete que fue invitado Jesús, pues se da cuenta, como lo que pasa en los banquetes de boda. Creo que quien ha organizado un banquete de bodas para su propia boda o de sus hijos sabe qué difícil es primero ver a quiénes vamos a invitar y a quiénes no vamos a invitar, y después dónde vamos a colocarlos. Porque quién es invitado, quién no es invitado, dónde se va a colocar, significa mucho, muchísimo, todo para ciertas personas. Y así es nuestra sociedad, no únicamente porque nosotros, por nuestra naturaleza caída, después del pecado de Adán y Eva, decía un padre de la iglesia, tenemos un vacío que tratamos de llenar. Y una de esas cosas que tratamos de hacer es llenar ese vacío con reconocimiento externo, con aplauso, con gloria, con éxito, con poder, con dinero, pero llenar. Y cuando uno trata de llenar esos vacíos, pues siempre está buscando primeros lugares. Todos hemos sido testigos cómo lo que dice Jesús se cumple. Hay situaciones donde esos que se creían primeros se les dice, por favor, un poquito más atrás. Y también hemos visto que personas son llamadas a un lugar de un reconocimiento precisamente porque no desean ser reconocidos. La humildad no es simplemente una cualidad humana, una actitud que se puede aprender, sino, según Jesús, es un ingrediente central e indispensable para el seguimiento de Jesucristo. Ya el libro del Siráside, ya los libros sapienciales hablan de que mientras más importante seas, muéstrate y sé más humilde, porque eso complace a Dios. Pero ¿qué es lo que complace a Dios? ¿Se acuerdan de esa imagen en la que se oye la voz que le dice a Jesús: este es mi Hijo muy amado, en Él me complazco? Cuando hablemos de humildad, cuando hablemos de generosidad, nunca olvidemos que nosotros, hijos de Dios, estamos llamados a ser como el gran Hijo de Dios, que es Jesucristo, el que complació al Padre, el que complace al Padre. ¿Por qué? Dice San Pablo, el que era todo, el Todopoderoso, Él se abajó, se anonadó, se hizo humilde. Toda la vida, para la encarnación de Jesús, toda la existencia fue siempre hacerse humilde, sencillo, servidor de todos. Desde su nacimiento en Belén hasta su muerte en la cruz, toda su vida es una historia de humildad del Todopoderoso. Esto hay que tenerlo en cuenta por dos razones. Humildad viene de la palabra humus, que es tierra. Y la palabra tierra significa sacado de la tierra. Y humanidad significa eso. Todos nosotros, la humanidad entera, provenimos de la tierra. Una persona humilde se hace más humana. Una persona orgullosa, vanidosa, prepotente es menos humano. Y uno de los problemas que tenemos hoy en nuestra sociedad, en todas partes, que nuestros ambientes son inhumanos. En el trabajo, en la escuela, en la universidad,
sociedad, inclusive en la iglesia, en un grupo apostólico, en una organización civil, organizaciones sociales, culturales, políticas, son ambientes inhumanos, porque nadie es humilde, todos orgullosos, todos pisándose, nos pisamos los unos contra los otros. Competencia, rivalidad, envidias, un ambiente, sálvese quien pueda. Por un lugar, por un puesto, por un reconocimiento, por un ascenso, somos capaces de todo. La ley de la selva. Por eso, si queremos que nuestras familias, nuestros ambientes de trabajo, nuestras organizaciones sociales, religiosas, políticas sean más humanas, hay que ser humildes. Y Jesús viene a hacerse verdaderamente humano. Si alguien quiere ser humano, ser un hombre, una mujer con sensibilidad humana, siga a Jesucristo, siga a Jesús, sus ejemplos. No tiene ni que ser creyente, sigue el ejemplo de Jesús. Pero para nosotros que somos creyentes, el significado es mucho más grande. Yo logré descubrir esto cuando era todavía diácono y después, en mi primer año como sacerdote, en dos personas. Una de una joven laica muy sencilla en esta pequeña población rural donde me tocó servir como diácono, como sacerdote, de esas personas que no tienen ninguna cualidad, entre comillas, apreciada por la sociedad. Y esa joven, yo veía cómo en todas las actividades de la capellanía, de la iglesia, ella servía humildemente. Lo que nadie quería hacer, ella lo hacía. Yo recuerdo que para todo lo que organizábamos, era todo en un organigrama, el equipo directivo, todo. Pero siempre había un tipo de trabajo de barrer, limpiar, lavar los platos del evento, poner las sillas, que nadie quería hacer. Y esa joven, yo siempre veía que hacía ese trabajo. Era humilde. Cuando falleció, ¿cómo fue recordada? ¿Cómo fue recordada? Porque cuando faltó, nos dimos cuenta cuántas cosas sencillas, humildes, hacía para todos. Yo conozco historias de abuelitas que como hormiguitas, cuando están allí viviendo con sus hijos, con los nietos, viven haciendo pequeñas cosas, humildes. Y cuando nos hacen falta, ¿cómo las lloramos? ¿Cómo las lloramos? ¿Cómo nos hacen falta? Yo también recuerdo, así aprendí un poquito, de que ser humilde es seguir a Jesús, con un sacerdote diocesano que siempre iba a los lugares más humildes para servir, donde a nadie le gustaba o quería ser enviado por el obispo. El día que murió, su funeral estaba repleto de reino, no únicamente de reino de los cielos, diría repleto de tantos y tantos pobres, lisiados. Cuando escuché este evangelio me acordé de él. Él siempre sirvió no a aquellos que les podían retribuir, pero el día de su funeral vi a quienes sirvió. Y seguramente hoy nos escuchará allí en el reino de los cielos. Y el que parecía el último, ahí está arriba, el primero. Vamos a pedirle al Señor que hagamos y vivamos la humildad esta semana. La gran ventaja de la humildad es que todos los días, y no hay que esperar hasta el final del día, sino durante el día, en el silencio uno se puede preguntar, en esta reacción, en esta actitud, en este trabajo, en esta respuesta, ¿soy humilde? ¿O soy orgulloso, vanidoso, prepotente?
Que el Espíritu Santo, especialmente esta semana, nos haga encender en nosotros nuestra semejanza a Jesús, que siendo grande se hizo el más pequeño. Y que María, la mujer, el ser humano que recibió la bendición más grande y que tan pronto supo que el Espíritu Santo había engendrado en ella a Jesús, al Salvador, al Mesías, corrió, se apresuró a servir a su prima Santa Isabel, que también ella nos inspire, nos mueva para ser humildes y por lo tanto más humanos y por lo tanto más felices durante esta semana. Con María, todos discípulos misioneros de Jesucristo.